Este año, como ha ocurrido en los años anteriores, seguramente va a fracasar nuevamente la negociación entre empresarios y trabajadores para fijar el incremento del salario mínimo. Este es un mecanismo, eso ya está probado que no funciona, no está funcionando, y yo iría un poco más allá. Yo diría que este es un mecanismo inconveniente que transmite una idea falsa sobre la capacidad redistributiva del salario mínimo. El salario mínimo no es simplemente un mecanismo para redistribuir ingresos entre empresarios y trabajadores, entre ganancias y salarios. Sus repercusiones son mucho más complejas, afectan a actores que no están sentados en la mesa de concertación, y por eso creo yo que el gobierno debería fijar el salario mínimo pensando en el interés general, pensando equilibrar los diferentes efectos del salario mínimo. El salario mínimo puede tener un efecto positivo sobre la demanda agregada, puede tener un efecto no muy grande sobre la distribución del ingreso, pero también el salario mínimo destruye empleos. Los datos que yo tengo para el caso colombiano muestran que un aumento de 1 punto porcentual en términos reales destruiría hasta 30.000, incluso 40.000 empleos. Empleos, los destruidos, que estarían concentrados en los trabajadores más pobres, en los colombianos más pobres y sobre todo en los jóvenes. Debemos tener en cuenta que en Colombia desde hace más de una década no se generan nuevos empleos asalariados para trabajadores sin educación superior, y un aumento muy grande real del salario mínimo agravaría, exacerbaría un problema que creo yo ya es el problema más grave de la economía colombiana. ¿Qué hacer entonces? Yo creo que debemos tener en cuenta algunas condiciones, y las condiciones de este año son condiciones especiales. Tenemos una inflación muy baja y sobre todo tenemos una inflación de la canasta básica que es muy baja, y tenemos al mismo tiempo un comportamiento de la economía que no es bueno, que se ha traducido en una reducción de la productividad agregada. Si uno suma las diferentes cosas, yo creo que un incremento del salario mínimo cercano al 4% es razonable. Yo creo que permitiría tener unas condiciones que no son buenas, pero yo creo que hay que tener algo de realismo, y a su vez protegería los empleos que en Colombia no se están creando y se están destruyendo. Otra propuesta que vale la pena poner sobre la mesa, que ha comenzado a ser debatida por diversos analistas en el país, es la posibilidad de tener salarios mínimos diferenciales. Esto es, tener una tasa de salario mínimo, un incremento, incluso un nivel de salario mínimo menor para los jóvenes. Debemos tener en cuenta que las tasas de desempleo para los jóvenes en Colombia, sobre todo los jóvenes de estratos bajos, ya alcanzan el 30, el 40% en algunas ciudades, y estos salarios mínimos diferenciales podrían aliviar un problema que ya creo yo es un problema social de unas dimensiones grandísimas.